Hay una gran cantidad de personas, y esto es uno de los tips que te voy a dar el día de hoy, a los que formando parte de la ley, la generación en transición, les hacen falta semanas. Pero por esencia, por estructura, el IMSS batalla con tres grandes temas. Número uno, en el 85 se les cayó un edificio. Y ese edificio era archivo. Y estaban metiendo una gran cantidad de hojas rosas a estas bandas magnéticas, computadoras, las primeras que había, que se parecían al exprimidor de libros del profesor A.G. Memelovsky. El que entendió, entendió. Los que no tienen edad suficiente no se apuren. Habrá chistes para su edad también, no se preocupen. Pero el tema es que pues esas hojas rosas desaparecieron, ¿sale? Motivo número 2, no me lo van a creer, pero mucha de la captura del sistema del IMSS sigue siendo regional. Tú le pides al contribuyente que vaya a la subdelegación por su reporte de semanas cotizadas y le dicen, ¿cómo no? Con mucho gusto y gratis, patrón. Nada más que vengas en un mes. Ay, cabrón, ¿por qué? Pues porque le tienen que hablar al de occidente, al de norte, al de centro, al de sureste. Es increíble, pero es cierto. Entonces, hay muchos registros que se tienen que consultar manualmente. Increíble, pero cierto, ya sé. Esto pasa muy frecuentemente en Suiza. En México no, pero en Suiza sí. Roberto tiene un hermano viviendo en Suiza y nos cuenta cada leyenda, ¿no? En México no pasa, pero en Suiza sí pasa mucho. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, pues si tienes un cliente que tuvo mucha movilidad laboral y de repente se inscribió con patrones de diferentes regiones del IMSS, pues en una de esas le hacen falta semanas. Y la tercera, la más idiota de las tres. Cuando la CURP nació, la CURP es una gran idea. Tener un certificado único de registro patronal es individual y está fregón. El problema es que cuando lo abrieron, te lo podía contratar tu patrón. Digo, no contratar, sino dar de alta a tu patrón, ¿no? Entonces, si tú tuviste una almita caritativa, pero sonsa en recursos humanos, que ni siquiera te preguntó si tenías CURP, y te sacaron otro CURP, eso puede provocar no solamente duplicidad de CURP, sino que tengas repartidas semanas en números de seguridad social diferentes. Incluso, te lo digo a título personal, yo enfrenté el problema de que eso me provocó doble RFC. Ya sé, cuando empezó a salir lo de la factura digital, entonces me di cuenta que algo no andaba bien y hasta entonces lo corregí. Mi CURP original es de Chihuahua. ¿Por qué? Pues ya no vive mi papá para que me explique, pero creo que fue un error, ¿no? Porque yo nací, dice la leyenda, que todo esto nació en Polanco. O sea, hasta entre los perros hay razas, güey, ¿no? Entonces, date cuenta, bromas aparte, que es un gran problema la cantidad de raza a la que le faltan semanas en sus registros oficiales. Pregunta número 1, independientemente de qué ley estás tú, pregunta número 1, ¿en qué ley estás tú después de lo que te acabo de explicar? Pregunta número 2, muy salsa sabiendo en qué ley estás, perfecto. ¿Cuántas semanas oficiales tienes? ¿No te harán falta semanas? Animalito del Señor, criatura, abusados con eso, ¿no? Ahora, también están las teorías conspiranoicas de que cada vez a más población le hacen falta más semanas por el pasivo laboral que significa la ley 73, pero esos temas solamente se tocan en la mañanera, aquí no, ¿sale? ¿Qué pros tiene la ley 73 y qué contras tenía? Desde 500 semanas era una cosa hermosa. Desde 500 semanas puedes garantizarte una pensión, siempre y cuando mantengas vigencia de derechos, que ahorita se los explico. Pero trabajar 500 semanas es trabajar 10 años. Trabajar 10 años de los 40 que podría ser tu vida laboral cotizando a través de un patrón y que eso no solamente te dé una pensión, sino que te garantice los servicios de salud del Estado en tu retiro, era una chulada. Entra la ley 97 y le suben a ese numerito a 1250 semanas. Es decir, antes con que trabajaras 10 años, ahora con ley 97, trabájale 23 años, papá. ¿Sale? La ley 73 maneja un concepto de pensión mínima garantizada que es más o menos como 2.2 salarios mínimos, lo que hoy serían UMAS,
Al ratito les explico qué es la UMA, ¿sale? Entonces, si tengo las 500 semanas, además de tener los servicios de salud para el Estado, tengo una pensión que puede ir desde los 7,005 pesos hasta los 78,840 mensuales. Hay días completos en que tú no ganas este dinero, ¿sale? Es una super mega pensión lo que puedes sacar de ley 73. Solo considera el salario promedio de los últimos 5 años cotizados. O sea, puedes trabajar toda la vida y el único foco que tienes que poner en mejorar el salario es los últimos 5 años que cotices antes de ir por tu pensión. Cosa que es una gran hipocresía. Porque 5 años antes de querer cotizar para ir por tu pensión, pues ya andas por lo menos en los 56. Y de los 56 a los 65 es cuando ya eres mucho más prescindible para las empresas. Entonces, irónicamente, solamente tendrías que preocuparte por tu salario 5 años, pero es justo el momento de la vida en el que tu chamba va a correr más riesgo de manera natural. ¿Sale? Y luego lo que ya no alcanzan a ver ahí, el número 4, es que es una ley que no solamente era suficiente, sino que además era linda. Te paga un aguinaldo. En el mes de diciembre te depositan 2 mensualidades, 1 por aguinaldo. Entonces en realidad tienes el pago de 13 mensualidades en el año. Oye, ¿qué cosas negativas tenía la ley 73? Voy a empezar de abajo para arriba. No había una cuenta individual para tu retiro, era una caja negra. A ti te quitaban lo que te tenían que quitar, pero tú no sabías, no podías saber cuánto llevo ahorrado, me está dando nada. Simplemente yo te quito durante tu vida laboral y por beneficio definido te entrego la lana al salir, mientras en una caja negra. Eso no era positivo. Número 2, se aportaba, y esto se corrige a partir de este año, se aportaba solo el 6.5% del salario integrado anual del trabajador. Lo grave de esta cifra es, fíjate cuánto paga el trabajador. El trabajador nada más aporta 1.12% de su salario para su retiro. Lo demás está a expensas que lo dé el patrón como primas de su seguro de cesantía en edad avanzada y retiro, y un pedacito chiquititito del gobierno. ¿Cómo vamos a tener un retiro que nos alcance si al trabajador le quitan 1.125% de su salario integrado? ¿Sale? Hace 2 años, en el 2020, la Coparmex, que es el grupo de empresarios a nivel nacional, tuvo una iniciativa y la 4T se la colgó como si fuera el logro de ellos, pero en realidad es una iniciativa que nació en Coparmex. Coparmex ya vio que no va a alcanzar. ¿Por qué? Porque ya llegaron los primeros de las Afores a retiro y está alcanzando para que les den su cheque negativa de pensión, no te alcanza para maldita la cosa. ¿Sale? Entonces, le vamos a subir como país a este 6.5, sí, pero solamente a través de lo que dona el patrón. Digo, no dona. Los patrones no donamos, aportamos, ¿no? Me parece inconcebible que no corrijamos el porcentaje que le pone el trabajador. En algunos años, creo que son 9, vamos a pasar de aportar el 6.5% de nuestro salario a aportar casi el 12%. Ay, más o menos nos pone en línea con respecto a lo que debería ser lo que toda la vida aportemos para nuestro retiro. ¿Sale? Y el gran problema, o el gran beneficio de la ley 73, es que está construida actuarialmente sobre expectativas de vida de 65 años. Eso es lo que la hace tan mágica, ¿no? Oye, vamos a darles un beneficio definido, pobrecitos, se nos van a morir a los 65. Acuérdate que cuando hicieron esta ley, la expectativa, la edad nacional de retiro en este país estaba en 60. Pero la expectativa de vida llegaba a los 65 y medio. Entonces dijeron, los que la hicieron, ay, pobres viejitos, vamos a darles un beneficio definido súper jugoso, 5 años. ¿Sí? El problema es que la expectativa de vida hoy de este país es
78 para hombres, 82 para mujeres. Entonces ese beneficio definido es una pensión súper jugosa y además se puede prolongar 20 años. Y además es heredable para la esposa. Esto pues, no fue considerado, no fue calculado bien y por eso tuvo que ser sustituido por la Ley 97.